Bueno, siguiendo con el tema de la audición, hay un concepto que es muy elemental y que todos debemos conocer para poder entender este tema de la audición, y es el sonido. En esta ocasión veremos el sonido desde un punto de vista físico. Entonces, eh, cuando hablamos de sonido, nos referimos a la propagación de las ondas mecánicas originadas por la vibración de un cuerpo a través de un fluido o de un medio elástico. Dichas ondas pueden o no pueden ser percibidas por seres vivos, dependiendo de la frecuencia en que se encuentren. Eh, este concepto nos habla de dos temas o dos palabras que debemos tener muy en cuenta para poder entenderlo, las cuales son la palabra onda y la palabra o el conjunto de palabras medio elástico. Tenemos que tener en cuenta que una onda en física se conoce como la propagación de energía en el espacio debido a la perturbación de alguna de sus propiedades físicas, las cuales son, por mencionar algunas, la densidad, la presión, el campo eléctrico o campo magnético. Y por otro lado, el medio elástico es aquel que permite el paso de la onda comprimiéndose y dilatándose y después recuperando su forma o su estructura original. Como podemos ver en esta imagen, representa un medio elástico. Es decir, cuando la onda pasa sobre él, se dilata y se comprime, pero posteriormente vuelve a su estructura original. Un ejemplo claro de un medio elástico es el aire, por donde viajan las ondas del sonido. Bueno, es muy importante saber cómo se produce el sonido. Y esto es básicamente muy sencillo. El sonido se produce cuando un cuerpo vibra y transmite vibraciones al medio circundante en forma de ondas sonoras. Estas se desplazan expansivamente y a una velocidad promedio en el aire de 331.5 metros por segundo y pueden rever- reverberar, es decir, rebotar en distintos tipos de superficie, logrando distintos efectos de eco o distorsión, que a menudo magnifican su potencia. Entonces, el sonido tiene una serie de cualidades, las cuales son las más importantes son la intensidad, el tono y el timbre. Bueno, inicialmente hablaremos de la intensidad. La intensidad es aquella cualidad del sonido que nos permite diferenciar los sonidos como fuertes o débiles. La intensidad está muy relacionada con la amplitud de la onda. Son directamente proporcionales, es decir, a mayor amplitud, mayor intensidad del sonido. Y a menor amplitud, menor intensidad del sonido. También depende de la cantidad de energía que se transporta en la onda en la unidad de tiempo. Eh, la intensidad, su unidad de medida es el decibel. En esta imagen podemos observar cómo cuando la amplitud de la onda es menor, disculpe, es mayor, el sonido es fuerte. Y cuando la amplitud de la onda es menor, el sonido se conoce como débil o menos fuerte. Pero entonces, ¿qué es la amplitud de la onda? Para entender la intensidad tenemos que definir la amplitud de la onda. Entonces, podemos definir la amplitud de la onda como el desplazamiento máximo que experimenta un punto de la onda respecto a la posición de equilibrio. ¿Qué es la posición de equilibrio? Esta línea que vemos aquí ubicada sobre el eje de las X y el punto de la onda, el máximo, es este que podemos observar aquí. Entonces, la distancia que existe entre este punto y la posición de equilibrio se conoce como amplitud. Entre mayor sea esta distancia, más fuerte será el sonido que se perciba.
Bueno, por otro lado tenemos el tono o la altura del sonido. ¿Qué es esta cualidad? Es aquella que nos indica si el sonido es grave o es agudo. Esto depende mucho del número de vibraciones por segundo y está relacionado directamente con la frecuencia de la onda. Es decir, que a mayor frecuencia se obtiene un sonido más agudo y a menor frecuencia se obtiene un sonido más grave. En la imagen podemos ver que entre más frecuencia tenga, por ejemplo, la onda número A tiene mucha más frecuencia, entonces el sonido es agudo. Pero más, entre menos frecuencia tenga la onda, por ejemplo, la B y la C, este sonido será más grave. La B es mucho más grave que la A y la C es aún más grave que la B. Entonces debemos conocer el concepto de frecuencia de onda para poder entender el tema del tono del sonido. Entonces podemos definir la frecuencia de onda como el número de veces que se repite una onda en una determinada unidad temporal. Por ejemplo, aquí esta onda tiene uno, 2, 3 ciclos. Es decir, se repite 3 veces. Supongamos que el tiempo de estas dos ondas sea de 1 segundo cada una. Entonces, aquí esta onda, la primera, se repite 3 veces. Pero la segunda tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ciclos. Es decir, en la misma unidad de tiempo, una se repite 3 veces y la otra se repite 13 veces. Esto quiere decir que la primera imagen es una imagen grave, es más grave, perdón, es una onda más grave que la segunda onda, que su frecuencia es mucho más alta, es decir, es más aguda. Bueno, otra de las cualidades y muy importante es el timbre del sonido. Entonces, esta cualidad nos permite diferenciar dos sonidos con igual frecuencia e intensidad, pero que son emitidos por diferentes instrumentos o voces. También es el atributo que nos permite diferenciar si dos sonidos son de igual sonoridad, altura y duración. Y depende de la forma de la onda, ya que los materiales de los que están hechos vibran de modo diferente. Este concepto se entiende mejor con un ejemplo. Aquí tenemos uno. El piano y el violín tienen una onda con la misma frecuencia y la misma intensidad. Eh, Observen las líneas, la línea punteada de color azul es igual en ambas ondas, pero tienen un timbre diferente. ¿Por qué? Porque el piano vibra o las cuerdas las teclas del piano y el sonido que emite el piano vibran de una forma totalmente distinta a a la forma en la que vibran las cuerdas o el material con que está hecho el violín. Entonces podemos observar que aunque dos ondas tengan la misma frecuencia y la misma intensidad, no quiere decir que tengan el mismo timbre, porque esto está muy relacionado con el material o con el tipo de vibración que tenga esa onda. Cada material vibra de forma distinta, entonces de esto podemos concluir que aunque, como lo decía anteriormente, las ondas tengan la misma frecuencia y la misma intensidad, la diferencia es el timbre del sonido.
Por acá tengo una conclusión para agrupar todos los conceptos que hemos dado. eh, Podemos decir que la altura o el tono está directamente relacionado con la frecuencia de onda y los rangos en que se puede medir es en agudo y grave. Por otro lado, tenemos la intensidad que está directamente relacionada con la amplitud de la onda. eh, el rango en que se puede medir es en fuerte y débil. Y por otro lado tenemos el timbre, que está directamente relacionado con los armónicos de onda o la forma de la onda y análogo a la textura, como les venía diciendo, el tema del material y la forma en la que vibre. Y se puede medir, el rango en que se puede medir es que depende de las características de la fuente del sonido, es decir, el material. Bueno, el sonido, al ser una onda, eh, sufre unos fenómenos, los cuales vamos a definir a continuación. El, el primer fenómeno, y creo que es el más conocido, es el de la reflexión. Entonces podemos definir a la reflexión del sonido como cuando una onda sonora se propaga y choca contra un obstáculo, cambia su dirección y su sentido. A esto es lo que conocemos como reflexión del sonido. El oído humano es capaz de diferenciar el sonido original del reflejo solo si el tiempo que transcurre entre ambos es de 0,1 segundos. Si es menos, el, el, el ser humano no es capaz de percibirlo. Entonces, de la reflexión ocurren dos fenómenos que la gente o las personas del común tendemos a confundir, los cuales son el eco y la reverberación. Primero definamos qué es el eco. El eco es la repetición del sonido que se da cuando las ondas sonoras se reflejan en un obstáculo situado al menos a 17 metros del foco emisor y tarda en regresar a su lugar de origen más de 0,1 segundo, lo que le mencionaba ahorita. Si lo que tarda en regresar es menos de 0,1 segundo, es muy difícil para el oído humano eh, percibir esa repetición del sonido. Entonces, también tenemos que tener en cuenta el tema de los 17 metros. Para que se considere eco, tenemos que tener en cuenta que debe haber al menos 17 metros de distancia entre el foco o el emisor del sonido y su origen. Entonces, por otro lado, la reverberación es la prolongación del sonido que se produce por las sucesivas reflexiones de las ondas sonoras que llegan al oído con una diferencia de menos de 0,1 segundo. Bueno, este tipo de fenómeno, la reverberación, se ve cuando la distancia entre el foco emisor y el lugar de origen es menos de 17 metros y se tiende a presentar más en lugares cerrados. Es decir, cuando una fuente de sonido emite el sonido y está en un lugar cerrado y los obstáculos están a menos de 17 metros, tiende a haber reverberación, es decir, el sonido llega al receptor, pero las reflexiones de los obstáculos también llegan. Entonces, no sé, un ejemplo claro es cuando estamos en un salón de clases y pareciera que el profesor estuviera hablando doble. Dice algo y uno le escucha como otra vez el sonidito, como que si repitiera las cosas. Pero entonces eso es lo que se conoce como reverberación. A veces nosotros decimos que es el eco que tiene el salón, pero el eco, como ya lo había definido, es cuando la distancia es más de 17 metros. Entonces eso se conoce como reverberación. Acá hay una explicación más gráfica donde podemos ver las diferencias. Supongamos, el eco
en un espacio abierto, el obstáculo está a una distancia más o menos larga, más de 17 metros, y también tenemos que tener en cuenta que en el eco es muy fácil identificar o entender lo que el sonido que se está, en el caso de la voz, cuando uno dice en el eco hola, y uno entiende hola, hola, pero en la reverberación, como son muchas reflexiones en un periodo muy corto de tiempo, es muy difícil de pronto entender el sonido o lo que están queriendo comunicar en caso de la comunicación por medio de la voz en los seres humanos. Bueno, hay otro fenómeno que es la absorción. La definimos como la parte de la energía incidente que se disipa al contacto con un material y que afecta a la propagación del sonido. Cuando una onda sonora alcanza una superficie, la mayor parte de su energía es reflejada, pero hay un porcentaje de esta que es absorbida por el nuevo medio, es decir, por el obstáculo. Esto tiene que ver mucho con los materiales de los que está hecho el obstáculo. Hay materiales que absorben más el sonido que otros. Entonces, la explicación gráfica aquí nos dice que viene un sonido incidente y se refleja una parte, otra parte se absorbe y otra parte se transmite a través del obstáculo. Hay materiales que absorben la totalidad del sonido incidente, como son a veces los estudios donde graban los cantantes y eso. Están hechos de materiales los cuales absorben toda la energía. Y como hay otros que si absorben un pequeño porcentaje, reflejan otro y transmiten otro. Este fenómeno está muy relacionado, o sea, tres fenómenos están muy relacionados que son la absorción, la transmisión del sonido y la difracción. Entonces ya definimos la absorción, definamos la transmisión. El sonido se transmite en cualquier medio, ya sea sólido, líquido o gaseoso, pero no en el vacío. Cuando se produce la vibración sonora, el sonido no llega a nuestros oídos de inmediato, sino que tiene que encontrar un camino para llegar, que es el medio elástico que definíamos al inicio de la presentación. Entonces aquí nos dice que hay una fuente, hay un medio y hay un receptor. Entonces, como lo explicaba en la difracción, en la absorción, disculpe, mm, hay un sonido incidente, se refleja una parte, se absorbe otra parte de la energía y el restante se transmite. Por eso les decía que está muy relacionado con la absorción. Y por otro lado está la difracción del sonido. Esta se produce cuando las ondas sonoras, en lugar de seguir en la dirección normal, se dispersan. Cuando la onda incide sobre una abertura, superficie o un obstáculo que impide su propagación. Todos los puntos de su plano se convierten en fuentes secundarias de onda, emitiendo nuevas ondas denominadas ondas difractadas. Bueno, en la explicación gráfica podemos ver que hay una fuente sonora, en este caso la persona vestida de azul, emite unas ondas de sonido y encuentra un obstáculo, pero el obstáculo tiene una abertura. Por esa abertura eh, salen otras ondas difractadas para llegar al receptor. Entonces, también vemos que si las ondas de la fuente sonora chocan con un obstáculo y las aperturas son grandes, habrá poca difracción, porque entre más grande sea el espacio
o el espacio entre los obstáculos, la onda conservaría en teoría más su forma. Pero entre más pequeñas sean las aperturas, habrá más ondas difractadas, porque el espacio por donde va a pasar es más pequeño y va a necesitar ampliarse. Bueno, también les voy a hablar un poco sobre el efecto Doppler. El efecto Doppler es llamado así principalmente porque su descubridor fue el físico austriaco Christian Andreas Doppler. Es definido como el cambio de frecuencia aparente de una onda producido por un movimiento relativo de la fuente respecto a su observador. Este tipo de definiciones se entienden mejor con ejemplos. Entonces, yo tengo este ejemplo. La ambulancia de la imagen se desplaza a la izquierda cuando, de izquierda a derecha, disculpe. Cuando se acerca a la chica que lleva un maletín, en este caso esta chica, en la derecha de la imagen, esta chica, la onda se comprime. Es decir, la longitud de onda es corta, la frecuencia alta y por lo tanto el tono del sonido percibido será agudo. Eso es lo que estábamos explicando con el tema de la frecuencia. Por otro lado, cuando la ambulancia se aleja de la imagen de la izquierda, es decir, de esta mujer, la onda se descomprime y la longitud de la onda es mucho más larga. La frecuencia es baja y por lo tanto el tono que percibe esta chica será grave. ¿Esto a qué se debe? Como el medio por donde está viajando esta onda, en este caso, es el aire, y la fuente del sonido está en movimiento, cuando se acerca al receptor y se aleja de otro, como la velocidad es constante en el mismo medio, la velocidad es constante, pero el que se está moviendo es la fuente del sonido, la onda debe eh, equilibrar la velocidad. Es por eso que cuando se acerca al primer receptor, que es la chica de maletín, la frecuencia es mayor. Por ende, la amplitud es mayor y el sonido es agudo. Y cuando se va alejando de la chica de la izquierda, las, la frecuencia empieza a ser más baja, se va ampliando más, la amplitud se va descomprimiendo, como dice el ejemplo, es mucho más larga, la frecuencia empieza a bajar por el hecho de que la amplitud es mucho más larga y el tono que percibe la chica es grave, porque como lo decíamos inicialmente, la frecuencia es directamente proporcional con el tono eh, del sonido. Esto fue todo, espero que le haya gustado y que mi explicación haya sido oportuna y muy clara. Muchas gracias.